Muy buenas, estoy muy agradecida de estar hoy aquí en el primer Congreso Odontológico Nacional e Internacional, doctor Juan Manuel Méndez Bechara. Y agradecidísima con la Unisino, con nuestra Universidad del Sino, por haber tenido esa deferencia conmigo al invitarme para compartir esta charla que les quiero presentar hoy en día sobre la relación y relevancia de la salud oral y periodontal en la pandemia por el SARS-CoV-2. Empecemos. Nos estamos preguntando, ¿la enfermedad periodontal por qué es considerada un factor de riesgo de enfermedades sistémicas no transmisibles? Bueno, empezamos a mirar y a indagar sobre todos estos aspectos que nos brindan la interrelación que tenemos. Voy a ir controlando mi tiempo. Yo sé que es muy importante para el buen desempeño de esta actividad. Entonces, empecemos. La enfermedad periodontal, la infección periodontal, es inicialmente una infección local que desencadena una inflamación inicialmente, la vamos a considerar local. Entonces, ¿esto de qué se trata? Analicemos. ¿Por qué se vincula con condiciones sistémicas? Por dos vías principales. Una directa, en la cual las bacterias pueden pasar más allá de la boca y ir a colonizar en sitio distante. Entonces tenemos las bacterias en esta parte que de manera directa generan esa inflamación sistémica. Pero vamos a suponer que las bacterias se quedan en la boca y ellas desde allí también tienen la capacidad de desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica. Es decir, hay liberación de citocinas, que ya vamos a ir mirando, interleuquina, proteína C reactiva liberada desde el hígado como inicialmente un marcador de inflamación. Entonces, a eso lo llamaremos la vía indirecta por la cual la enfermedad y la infección periodontal se ha relacionado con condiciones sistémicas. Si analizamos la infección como tal, ya eso vuelve a la infección periodontal algo atípico. No es una sola bacteria, es un microbioma, son complejos bacterianos, los cuales se encuentran muy bien organizados en diferentes complejos por colores, el complejo azul, el complejo verde, el naranja, el complejo púrpura, y al final, en la medida en que se profundiza la bolsa, aparecen las bacterias del complejo rojo cuando empiezan a expresar más patogenicidad, son más dañinas, hacen que se reabsorba mucho más el hueso. Esa organización que ellas tienen realmente les da un potencial para defenderse de lo que el organismo está tratando de rechazar. ¿Qué sucede? Nosotros hicimos esta publicación, les voy a ir alternando un poquito lo que hemos investigado con esta temática tan interesante, en el cual nosotros analizamos las bacterias en cavidad oral. Y encontramos algo bien interesante, que la ausencia de dientes no es la ausencia de periodontopatógenos. Fíjense, nosotros publicamos esto en el 2017, en el cual analizábamos microorganismos en lengua y saliva comparando pacientes dentulos y pacientes con enfermedad periodontal. Entonces, miren lo interesante de esto acá. Encontramos muchos de los anaerobios que están allí. Ustedes pueden analizar que en periodontitis hay carnocitofaga, pero en edéntulos también hay carnocitofaga en lengua y saliva. Si miramos otra que nos llamó muchísimo la atención, P. gingivale o Porphyromonas gingivale, en periodontitis, pero también la encontramos en saliva de los pacientes edéntulos. Entonces, esto realmente a nosotros nos llamó mucho la atención. Entonces, eso es algo importante. ¿Qué sucede? Que la infección, que inicialmente es local en la boca, traspasa lo local a través de la herida periodontal y los complejos bacterianos van entonces a pasar al torrente sanguíneo y a generar bacteriemias transitorias. Y ahí pueden anidarse en paredes vasculares, en válvulas, en el pulmón, ¿cierto? Estamos analizando cómo las bacterias pueden llegar. Hoy en día, muy relevante se nos hace cómo esas bacterias llegan a el pulmón. ¿Listo? Entonces, bacterias que desde la boca se han relacionado con órganos distantes.
Hemos encontrado bacterias en la enfermedad cardiovascular, en las válvulas cardíacas, se han relacionado con carcinoma colorectal, se han relacionado con infecciones del tracto respiratorio y con neumonía, con desenlaces adversos del embarazo, con diabetes. Y fíjense que ustedes que recurrentemente nos aparecen bacterias en estos sitios relacionadas con estas patologías, como la P. gingivalis, la Tainerella forsythia, ¿cierto? Ustedes la ven reiterativamente relacionada. Inclusive hoy en día se habla mucho de la relación de la P. gingivalis en la enfermedad del Alzheimer. Adicionalmente, algo que nos interesa en este contexto pandémico es cómo la cavidad también ha sido receptora de virus, como el virus herpes simple tipo 1, el virus del papiloma humano, el VPH. Pero hoy en día empezaron a salir hipótesis de si las bolsas periodontales podrían ser un reservorio potencial para el virus del SARS-CoV-2. Entonces, se empezaron a analizar y se generan las hipótesis de cómo, si ya se habían descubierto otras familias, por ejemplo, de virus como el herpes simple, cabía suponer que el SARS-CoV-2 también podía guardarse en esos surcos y en esas bolsas periodontales. Esto aparece en el 2020 como una hipótesis, pero lo interesante es que en noviembre del 2020, del año pasado, aparecen, ya detectan el SARS-CoV-2 en el líquido crevicular gingival. Fíjense que ustedes que los resultados establecieron el fluido gingival crevicular como un posible modo de transmisión del SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque en el fluido crevicular gingival dio positivo en 2 de los 11 pacientes cuya saliva estaba negativa para este virus. Entonces, fíjense cómo ya se empezaban a evidenciar cosas bien interesantes y yo creo que las investigaciones nos irán mostrando más. Infección local, bolsas periodontales, el virus allí. Ahora analicemos la otra parte, la inflamación inicialmente local, que como todos sabemos, y no me voy a detener en esta parte, la inflamación local generada por la infección periodontal va a producir inflamación de los tejidos, reabsorción ósea, los dientes se aflojan y se caen. Aquí lo que vemos son unos osteoclastos reabsorbiéndolos ese huesito que se encuentra alrededor de los dientes. ¿Pero qué sucede? Nosotros siempre hablamos de bolsa periodontal. Y la bolsa periodontal es un nicho de bacterias patógenas, es el ecosistema más favorable para que esas bacterias, sobre todo las anaerobias gram negativas, puedan subsistir y organizarse. Pero realmente no es una bolsa, es una herida periodontal. Hay una disfunción del epitelio, no autocontiene nada, antes favorece que a través de los vasos sanguíneos las bacterias pasen. Entonces, esos microorganismos van a pasar al torrente sanguíneo. Y si seguimos analizando la inflamación local, ¿qué tenemos? La biopelícula organizada que genera la reinflamación de los tejidos, hay microorganismos patógenos, una respuesta del huésped, hay factores ambientales y genéticos que favorecen esto, pero se desencadena un proceso inflamatorio inicialmente agudo con predominio de linfocitos B y macrófago, posteriormente se pasa a la fase de linfocitos T y hay liberación de citocinas o interleuquinas proinflamatoria. Entonces, principalmente interleuquina 1 beta, interleuquina 8, 6 y TNF-alfa, básicamente estimulado por los patógenos periodontopáticos. Entonces, allí vamos y ya empezamos a mirar cosas interesantes. El punto es que esa inflamación inicialmente local traspasa lo local, entonces vamos a tener adicionalmente, sistémicamente, aumento de interleuquina 1, 6, TNF-alfa, proteína C reactiva, prostaglandina E2, que ha sido relacionada con ateromas, con infartos agudos al miocardio, con problemas de los pacientes diabéticos, es decir, se relaciona con una cantidad de patologías que llamamos hoy enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué sucede?
realmente lo que desencadena es un inflamasoma. Y a mí me interesa que ustedes me entiendan ese concepto de inflamasoma que estamos manejando hoy en día, porque esa es la clave por la cual la enfermedad periodontal se relaciona con todas estas enfermedades sistémicas y cómo se relaciona hoy en día con este COVID-19. ¿Qué es un inflamasoma? Complejos multiproteicos citoplasmáticos que desencadena una respuesta en cadena. Partimos de unos PAMs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Qué patógenos? Bacterias, hongos, virus, ¿cierto? Y como consecuencia el organismo está preparado para detectar esos patrones asociados a patógeno y están unos receptores que lo detectan. Por ejemplo, aquí vamos a recalcar en el receptor lactose. Y como consecuencia, entonces, viene esta reacción en cadena con aumento, con liberación de factor de necrosis kappa beta, con aumento también de este receptor NLRP3. Y fíjense que al final, ¿qué hay? Aumento de interleuquina 1 beta 18, interleuquina 6, TNF-alfa, inflamación. A este inflamasoma, que necesito que usted lo tenga muy pendiente porque después lo vamos a retomar, le vamos a llamar este inflamasoma relacionado con el NLRP3. Es un receptor light node. Entonces, ahí seguimos avanzando. Miren lo interesante, que este inflamasoma relacionado con el NLRP3, que la enfermedad periodontal tiene la capacidad de activarlo, también ha sido relacionado con enfermedades pulmonares, asma, EPOC, de la piel, psoriasis, alergia, cerebrales, Alzheimer, enfermedad de Alzheimer, dispara el mismo inflamasoma, la artritis reumatoidea, las enfermedades intestinales, la enfermedad inflamatoria de Bowel, cáncer, ¿cierto? Enfermedades metabólicas como la aterosclerosis y la diabetes tipo 2 o enfermedades cardíacas, cardiovasculares como la hipertensión. Entonces, fíjense ustedes que ya sea por un ataque de patógenos, como es la enfermedad periodontal, como es ahora el SARS-CoV-2, o por un ataque relacionado a no patógenos, que se van a llamar TAMS, se puede disparar el mismo inflamasoma. Por eso es muy importante que lo vayamos relacionando desde acá. Y miren qué sucede, miren. Cuando se tiene una inflamación de bajo grado, de larga duración y de baja intensidad, como lo es la enfermedad periodontal, y si esta no se detiene con el tratamiento periodontal, va a desencadenar una inflamación crónica, aumento de estas interleuquinas que les estoy mostrando allí, 1 beta, TNF-alfa, interleuquina 6, interleuquina 17. Hay un desequilibrio entre las citocinas proinflamatorias que favorecen la inflamación y las antiinflamatorias. Y se va a disparar este inflamasoma que yo les decía, donde hay aumento principalmente de interleuquina 1 beta e interleuquina 18. Asimismo, se me va a aumentar por liberación en el hígado la proteína C reactiva. ¿Qué sucede? Fíjense lo interesante de esto. Nosotros hemos venido haciendo un seguimiento a ese aumento de la proteína C reactiva de forma sistémica dependiente de la enfermedad periodontal. E hicimos esta investigación que fue publicada desde el 2012, donde comparábamos como control negativo de la enfermedad periodontal, control absoluto negativo de la enfermedad periodontal, los pacientes idénticos. No tienen dientes, no tienen periodonto, no tienen enfermedad periodontal. Y lo comparábamos con pacientes con periodontitis crónica de moderada a severa. ¿Y qué encontramos? Una cosa que hoy en nuestro contexto pandémico se nos vuelve muy interesante. Los pacientes que tenían periodontitis crónica sí tenían la proteína C reactiva duplicada. Mírenlo ahí, 2.19. Más sin embargo, los pacientes que eran edéntulo, su proteína C reactiva era de 4.12, es decir, 4 veces mayor. No tenían enfermedad periodontal. Nosotros hubiéramos podido decir no. Contrario a nuestra hipótesis, la periodontitis, nada que ver. No, pero miren la lectura que nosotros le dimos. Sí, la enfermedad periodontal tiene la capacidad de duplicar la respuesta inflamatoria sistémica. Pero hay un factor aquí importante y fue la edad. Los pacientes del grupo de periodontitis tenían en promedio 42 años,
mientras que los pacientes de edéntulo pasaban los 60, en promedio eran 61 punto algo años. Esa diferencia de 20 años está haciendo una diferencia en la respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, estos pacientes edéntulo eran mucho mayores y miren el peso que está teniendo esto hoy en día, la edad, en la morbilidad y en la mortalidad de los pacientes en COVID-19. Estos hallazgos me parecieron realmente muy interesantes en el contexto en que nos encontramos hoy en día. Ahora bien, empezamos a mirar esa relación de la enfermedad sistémica y la periodontal. Nosotros hemos venido analizando principalmente las enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas precisamente con la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, la apnea obstructiva del sueño, el envejecimiento. Entonces, ¿por qué es relevante esto hoy y a futuro? Porque 17.9, casi 18 millones de muertes al año ocurren por problemas cardiovasculares. Y miren ustedes que las enfermedades crónicas no transmisibles aumentan en prevalencia a nivel mundial, 41 millones de muertes cada año o el 71% de todas las muertes globales. La mayor carga mundial de NT surge debido a la enfermedad cardiovascular, en donde prima mucho obviamente esta gran cantidad, 19.9 millones de muertes. Y obviamente la periodontitis es considerada otra NT, una enfermedad, y tiene una alta prevalencia, 45 al 50% en general. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestra situación hoy en día y durante todo el tiempo tenemos que hablar de factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo de estas enfermedades no transmisibles? Factores comportamentales determinantes, como el tabaquismo, la dieta no saludable, el alcoholismo, la inactividad física. Y hoy en día yo estoy llamando mucho la atención sobre la importancia de las infecciones crónicas, como la infección de la cavidad oral. ¿Qué sucede? Que a través de estos factores determinantes comportamentales se me van a generar unos factores condicionantes. ¿Cuáles? El sobrepeso, la obesidad, la hiperglucemia, la hiperlipidemia, todas estas, y si le sumamos la infección oral, desencadena una inflamación sistémica, que esta inflamación es la que favorece la aparición de cáncer, enfermedades pulmonares, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Entonces, y hoy en día en este contexto nos aparece que precisamente las patologías que están en ese arbolito son las que se nos están relacionando con mayor morbilidad y mortalidad en esta pandemia. Y ya lo vamos a ir desarrollando. Tenemos que entender el concepto de comorbilidad, cómo todas estas patologías se colaboran, pueden aparecer concomitantemente y una apoyar o favorecer el desarrollo de la otra patología. Entonces, fíjense, hagamos un ejemplo. Si yo tengo un paciente con obesidad, me va a generar resistencia a la insulina, lo cual favorece obviamente la diabetes. O me va a aumentar la respuesta inflamatoria sistémica, que también favorece el cuadro de diabetes. O me aumenta la leptina, o me aumenta los factores trombogénicos que se me relacionan con enfermedad coronaria. Si lo veo por este lado, si yo tengo obesidad, tengo inflamación miocárdica con grasa, lo cual se ha relacionado con arritmia, o si tengo un volumen plasmático aumentado, también ha sido relacionado con insuficiencia cardíaca. Este es un entreverano. Si a eso le sumamos apnea obstructiva del sueño, vemos cómo esa hipoxia que se genera va a estar relacionada también con un aumento de la respuesta inflamatoria sistémica y va a aportar a todos estos procesos patofisiológicos que estamos analizando. Y en este contexto es que nosotros empezamos a ver cómo esta patología, como la enfermedad periodontal, se ha venido relacionando con todas estas comorbilidades: obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria. Y es lo que quiero empezar a analizar. Entonces, analicémosla. No en detalle porque el tiempo no nos da, pero sí veamos algo de lo que nosotros desde nuestro medio, Colombia, hemos estado analizando con relación, por ejemplo, a la enfermedad cardiovascular. Nosotros estuvimos analizando en pacientes con infarto agudo del miocardio si se aumentaba el riesgo de tenerlo cuando tenían esta enfermedad periodontal.
Este fue un estudio publicado en el Cardiology Research, donde nosotros analizamos 401 pacientes, donde los cuales 200 eran infartados, una muestra bastante representativa, y nosotros encontramos que la proteína C reactiva estaba aumentada o duplicada, 2 miligramos, en los pacientes con periodontitis crónica. Y decíamos en ese momento que la enfermedad periodontal puede aumentar el riesgo del infarto agudo del miocardio con el aumento de los niveles de la proteína C reactiva. Recordamos, la proteína C reactiva es un reactante de fase aguda que se libera desde el hígado cuando hay un aumento principalmente de las interleuquinas. Entonces, esto fue lo que nosotros encontramos. Y seguimos nosotros analizando, por ejemplo, la asociación entre enfermedad periodontal y disfunción endotelial, una revisión sistemática de la literatura en la cual nosotros, si bien es cierto, no encontramos una relación directa entre enfermedad periodontal y disfunción endotelial, la verdad es que nosotros sí vimos que cuando se hacía el tratamiento periodontal, sobre todo el intensivo, ese tratamiento periodontal hacía que se bajaran los niveles de la interleuquina 6. Entonces, proteína C reactiva, uno, muy importante, y interleuquina 6, porque después vamos a relacionar esa parte. Ahora bien, con relación a la disfunción endotelial, nosotros publicamos inicialmente este estudio piloto en el cual nosotros encontramos que los pacientes que tenían periodontitis crónica vasodilataban menos. Aunque sin diferencia estadísticamente significativa, logramos visualizar estos hallazgos, es decir, la dilatación de las arterias medida desde la arteria braquial, pues no había la misma dilatación cuando tenía periodontitis que cuando no tenía esta patología. Y bueno, esto fue un estudio piloto inicial, pero después hicimos un estudio grande de 140. Ahora acabamos de publicar uno de 200 y pico de pacientes, los resultados similares. Los pacientes que tienen periodontitis crónica, la vasodilatación de las arterias es menor. Ya eso nos va dando datos interesantes de la relación. Ahorita estamos en esta investigación en la cual nosotros estamos mirando el grosor de la íntima media arterial para ver si la enfermedad periodontal se relaciona con el engrosamiento de la íntima media arterial. Fíjense qué interesante esto que encontramos. Aquellos pacientes que tenían periodontitis severa tenían mayor grosor de la íntima media arterial. Y alguien podría decir, ¿por 0.1 milímetro? Sí, cada vez que se aumenta 0.1 milímetros, casi que se cuadriplica o quintuplica el riesgo de padecer a futuro una enfermedad cardiovascular. Y nuestra última publicación sobre la respuesta inflamatoria sistémica al tratamiento no quirúrgico de pacientes hipertensos con infección periodontal. Nosotros tomamos un grupo de pacientes 19 que tenían periodontitis y que eran hipertensos controlados. Ojo, que esto es muy importante. Y le hicimos tratamiento periodontal y antes y después mirábamos las interleuquinas. Miren esto qué interesante. Después del tratamiento periodontal se evidenció una disminución periodontal en todas las interleuquinas con diferencias estadísticamente significativas para la interleuquina 1 beta y el factor de crecimiento vascular endotelial. Y ya adelante, este es otro punto importante. Factor de crecimiento vascular endotelial porque está teniendo impacto en esta pandemia. Entonces, ahí vamos progresando. Si empezamos a ver la relación de la enfermedad periodontal con la diabetes, sin entrar a explicar, nosotros también hemos encontrado relación y relaciones comórbidas de estas dos patologías con el infarto. Miren esto, publicado la relación entre la proteína C reactiva, diabetes y enfermedad periodontal en pacientes con y sin infarto agudo del miocardio. ¿Qué encontramos en este sentido? Miren, los pacientes con periodontitis, la PCR duplicada, igual, siempre la hemos encontrado duplicada. Pacientes con diabetes, la diabetes tiene la posibilidad de aumentar 5 veces más la proteína C reactiva en 5. Pacientes infartados con periodontitis y diabetes, la proteína C reactiva mucho más aumentada en 6.
Es decir, que en pacientes con infarto agudo al miocardio, la diabetes mellitus y la enfermedad periodontal aumentan considerablemente el riesgo de tener un infarto agudo al miocardio. ¿Recuerdan cuando hablamos de la comorbilidad? Pues estas ayudan. De pronto la enfermedad periodontal por sí sola no lograría llevar a infartar a una persona, pero en la medida en que encuentre otros factores, por ejemplo, un paciente diabético, podría ser la gotica que derrame el vaso de agua. Y si analizamos otra enfermedad muy comórbida, la apnea obstructiva del sueño, que está hoy muy de moda, fíjate lo interesante. Nosotros hicimos una investigación en la cual sobre la relación de la apnea obstructiva del sueño y la periodontitis, y encontramos una relación entre periodontitis, apnea leve, moderada, avanzada, hipertensión arterial y cardiomiopatía hipertensiva, ¿cierto? Entonces, miren cómo estos factores se ayudan. Entonces, aquí vamos concretándonos en esta introducción un poquito larga para que después podamos meternos en el tema que nos tiene aquí reunido. Tenemos diferentes mecanismos a través de los cuales se puede generar inflamación sistémica. Uno son las alteraciones metabólicas, como la diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión. Otros, hipoxia, como en la apnea obstructiva del sueño, o una infección como la infección periodontal. Y he dejado este espacio para mostrarles que hoy en día nos aparece una infección viral pandémica por el SARS-CoV-2. Y ese también nos está generando una inflamación sistémica y se está potencializando en la medida en que encuentra a la persona que infecta con alguna de estas patologías. Y empezamos a analizar. Entonces, el SARS-CoV-2, que es el virus, y la COVID-19, que es la patología que genera este virus. Este SARS-CoV-2 ya sabemos que desde el año pasado empezó a mortificarnos a todos. El primer caso fatal se informó el 11 de enero del 2020. Era un virus, porque era SARS-CoV-2, porque era el coronavirus relacionado con la enfermedad respiratoria aguda, pero esta era la segunda. La primera había aparecido en el 2002, el SARS. Después apareció el MERS en el 2011, 2012, que era la de Oriente Medio, y ahora nos aparece el SARS-CoV-2. Entonces tenemos que estar alerta que cada 10 años está apareciendo una infección viral pandémica que nos impacta, y esta nos ha dado muy duro. Este es el virus que ya todos lo conocemos, estamos familiarizados, es de la familia coronavirus beta, y básicamente lo que le genera su potencial para infectar es que tiene esta spike protein, que es muy afín a los receptores AC2, y por esa vía puede entrar e infectar. ¿Qué sucede? El virus entra a través del receptor AC2, tiene la capacidad de entrar. Después de que el virus ingresa a la célula, el genoma viral del ARN se libera en el citoplasma celular y obviamente se traduce en 2 poliproteínas, ¿cierto? Después de lo cual el genoma viral comienza a replicarse, y cuando sale, ya sale en mucha más cantidad de la célula. Lo que produce, como le decía, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es el CTRA, que es la principal causa, comillas, de muerte por COVID, y básicamente este síndrome de dificultad respiratoria aguda ha sido común para el SARS-CoV-2, el SARS-CoV, el MERS-CoV-2, como les venía comentando. ¿Qué pasa? Que se genera como consecuencia de este patógeno, de este virus, una tormenta de citoquinas. Hay liberación de grandes cantidades de citoquinas proinflamatorias, interferón gamma, alfa, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, 12, 18, 33, TNF-alfa, factor de crecimiento transformante beta y quimioquinas, ¿cierto? Entonces, ese es el problema. Pero aquí, fíjense lo interesante, se empezó ya a relacionar el inflamasoma, el NLRP318, que yo se los había mencionado ya, con el COVID-19. Es decir, que este patógeno, que es este coronavirus, cuando se une, va a desencadenar esta respuesta inflamatoria, va a activar este inflamasoma relacionado con el NLRP3, y vamos a ver que hay aumento de prointerleuquina 1 beta, prointerleuquina 18, piroptosis, y bueno, ahí empieza a ver todo el estado proinflamatorio sistémico. Importantísimo. ¿Por qué
Es importante, porque miren ustedes, por ejemplo, aquí, los patrones moleculares asociados a patógenos, en este caso es el patógeno viral, el virus, y mire cómo dentro de la célula pues se empieza a activar la prointerleuquina 1 beta, la prointerleuquina 18, y miren ustedes cómo los tratamientos van encaminados a bloquear esas interleuquinas, canakinumab, el anakinra, cómo van bloqueando esa respuesta inflamatoria sistémica que es lo que está matando a las personas en esta pandemia. Y yo pensaba, bueno, ¿de qué vale tener unos antiinflamatorios como estos que están acá, si las personas tienen infecciones crónicas que también están activando estas mismas interleuquinas porque funcionan como inflamasoma? Hay una desregulación de la respuesta inmunológica y tormenta de citoquinas. Y los predictores de mortalidad desde el año pasado ya se hablaban que estaban relacionados con el aumento principalmente de la interleuquina 6. Miren cómo van saliendo cosas similares. Yo les hablaba de la interleuquina 6 y fíjense cómo ahora aparece como un predictor de mortalidad. Entonces analicemos por qué algunos pacientes sufren de la COVID o de la enfermedad por coronavirus más gravemente que otros. Entonces eso es lo que vamos a ir mirando. Hay unos predictores de enfermedades severas asociados a COVID. ¿Cuáles son? La edad. Y ya yo empiezo a entender, claro, entre mayor edad, menos ejercicio, cambia la dieta, hay más comorbilidades y puedo tener más disparada la proteína C reactiva. El género masculino, el tabaquismo aparece como un factor de riesgo, cualquier comorbilidad, diabetes, hipertensión que tenga el paciente, la enfermedad renal crónica, muy importante, un operation de 6, enfermedad cerebrovascular. Pero existen otros factores independientes para mortalidad, y ya desde el año pasado lo mencionaba, que era la edad avanzada, mayores de 60. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, ojo, que nosotros hace mucho tiempo habíamos encontrado que aquellas personas mayores de 60, la proteína C reactiva en 4, podría estar esto influenciando? Ya lo vamos a ver por qué. La enfermedad cardiovascular aumenta el riesgo. La hipertensión y la diabetes como factores pronósticos independientes de mortalidad. ¿Qué pasa con estas enfermedades crónicas no transmisibles? Las vamos a ver todo, incluida la enfermedad periodontal en este tiempo de COVID. Miren, la base está en lo que veníamos hablando, una desregulación inmune de la respuesta inmune en pacientes con COVID, y ya ellos desde el año pasado reportaron que los pacientes con COVID grave iban a tener unos niveles séricos muchísimo más altos de TNF-alfa, interleuquina 1, interleuquina 6 y de quimioquinas, ¿sí? Entonces empezamos a analizar estos aspectos relacionados obviamente con obesidad, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque hay una sobreexpresión en los pacientes obesos de adiposinas inflamatorias que también se ha relacionado con mayor aumento de citocinas. Hay una mayor tormenta de citocinas en los pacientes que están infectados por el SARS. Obesidad, miren, siempre. ¿Qué tiene un paciente obeso? Un estado proinflamatorio con producción de mayores cantidades de citocina, TNF-alfa, interleuquina 1,6 y proteínas quimioatrayentes de monocitos. Entonces, esto hace que en estos pacientes se active también ese inflamasoma NLRP3 que está relacionado con el proceso paralelo coinflamatorio que desencadena el virus. Entonces, se aumenta la gravedad de su severidad. Miren, en hipertensión, inicialmente se cuestionó mucho la relación en los pacientes hipertensos porque se aumenta el riesgo y se hablaba de los medicamentos, pero no, claro está que aquí ya se muestra que los medicamentos, los IECA o los relacionados con angiotensina A, tienen una menor respuesta inflamatoria cuando estos pacientes son atacados por el SARS-CoV-2. Entonces, ¿por qué? Porque esos medicamentos inhiben la citocina, principalmente la interleuquina 6. ¿Listo? Entonces, por allí va. Hipertensión, estamos en hipertensión. Y miren esto.
lo que yo les mencionaba. Nosotros este año publicamos esto en la revista Medicine, en el cual dábamos como muy relevante haber logrado en los pacientes hipertensos controlados reducir el factor de crecimiento vascular endotelial. Lo bajamos de 152 a 101. ¿Qué está diciendo hoy la literatura? Que el factor de crecimiento vascular endotelial es un blanco vital para la inflamación cerebral durante la COVID-19. Entonces, importantísimo que cuando una persona es infectada no vaya a tener este factor de crecimiento vascular endotelial activado. Y miren lo interesante, los pacientes que nosotros tratamos eran hipertensos controlados su hipertensión con medicamento. Sin embargo, el hecho de tener una infección periodontal hacía que sus niveles de interleuquina 1 beta y de factor de crecimiento vascular endotelial estuvieran disparados y que con el tratamiento se logró bajar con diferencia estadísticamente significativa. Entonces, esto me pareció relevante. Si miramos la diabetes, con el COVID, los pacientes diabéticos les está dando muy duro la infección por SARS-CoV-2. Es un factor de riesgo importante para gravedad y mortalidad de las personas que son infectadas. El riesgo de estos pacientes diabéticos podría reducirse, aunque no puede eliminarse por completo, si se lograra tener en ellos un adecuado control glucémico. ¿Qué sucede? La enfermedad periodontal lleva a los pacientes a tener un peor control glucémico, entonces de relevancia alta. Y miren ustedes, otra vez, si nos vamos a las citocinas, los pacientes diabéticos tienen marcadores mucho más altos de interleuquina 6, proteína C reactiva, ferritina sérica, y por lo cual en esta investigación se señalaba que ellos eran más susceptibles. Demostrada la literatura tiene que cuando un paciente es diabético y tiene infección periodontal, los niveles de interleuquina 6, proteína C reactiva van a estar disparadísimos. Nosotros lo vimos. Entonces, esto realmente es algo para tener muy en cuenta y hacer un llamado de atención. Por lo tanto, la enfermedad cardiovascular, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la apnea obstructiva del sueño, están impactando hoy en día con la COVID-19. Se nos aparece una enfermedad como la enfermedad periodontal que contribuye a todas estas enfermedades crónicas no transmisibles de forma negativa, aumentando los niveles de interleuquina y por lo tanto podría estar colaborando. ¿Por qué? Porque hay un aumento de respuesta inflamatoria sistémica, aumento de interleucinas y activación. Todas tienen como similar la activación del inflammasoma NLP3-18. Y si nos ponemos a ver la literatura, existe una asociación entre la salud bucal y la gravedad de las complicaciones en COVID. Sí, lo venían analizando desde el año pasado, donde señalaban que una pobre higiene oral relacionada con gingivitis y periodontitis podía relacionarse con peor control sistémico de patologías como pulmonares, diabetes cardíacas, y esto aumentar el riesgo de tener un COVID más severo. Yo misma, el año pasado, en julio del 2020, hice esta publicación en el Journal de la Sociedad Peruana de Periodoncia y Osteointegración, y decía, COVID-19, su patogenia y relación con enfermedades sistémicas como la cardiovascular y la diabetes. ¿Podría la enfermedad periodontal aportar en esta relación? Recuerden, era el momento de las hipótesis y esa fue la primera hipótesis que a mí se me vino cuando ya estábamos metidos de llenos en esta pandemia. Y yo analizaba, sí, la cavidad oral puede tener posibles mecanismos de asociación porque desencadena un deterioro del control inflamatorio, sobre todo en pacientes sistémicos como diabetes, hipertensión cardiovascular, apnea, obesidad. Hay una coinfección bacteriana que ya la vamos a ver y la cavidad oral es reservorio del virus. Coinfección microbiana. Se me parece hoy muy importante. Y fíjense que ya hay mucha literatura que habla de la coinfección microbiana en la COVID-19. Entonces, fíjense que la coinfección podría estar agravando los procesos de aparición, desarrollo y pronóstico de la COVID-19. Entonces, diferentes virus, bacterias, hongos contribuyen a la coinfección. Y en ese artículo anterior, aparecían los virus que estaban coinfectando, los hongos que estaban coinfectando, y miramos aquí, bacterias. Actinomyces, Klebsiella, Legionella, Protea, Streptococcus, en los cuales
¿cierto? Fíjense que todo esto viene de cavidad oral, de ahí es su punto más cercano. Y esta investigación de este año, de mayo de este año, sobre el análisis metagenómico, el cual revela alteraciones de la microbiota orofaringea en pacientes con COVID-19. Aquí utilizaron una secuenciación profunda y un análisis metagenómico del microbioma, comparando pacientes con COVID, leve, moderado, grave y crítico, y también pacientes con gripa normal por influenza y pacientes sanos. Entonces, fíjense qué cosa tan interesante. Los pacientes con COVID, ¿cierto?, tenían una composición orofaringea distinta, mírenlo acá, caracterizada por el enriquecimiento de patógenos oportunistas como la Veillonella, que vive feliz en la boca, Megasphaera y la Pseudopropionobacterium, la Rotia y los Streptococcus. Miren la organización acá, empieza a dar hallazgo relevante. Entonces, básicamente, hay una alteración de la microbiota orofaringea y las diferencias funcionales en la organización de esta microbiota, muchas de ellas provenientes de cavidad oral, se asociaron con la gravedad del COVID-19. ¿Podría haber un vínculo entre la higiene bucal y la gravedad de las infecciones por COVID? Esto también fue del año pasado. Y entonces ellos hablaban de todos estos factores de riesgo, de las comorbilidades que les he venido mencionando, como la diabetes, hipertensión, obesidad. Y decían una cosa interesante, que esas patologías no explicaban solamente el 48%. El 52% de las muertes que se daban en aquellos pacientes aparentemente sanos podría estar relacionada con estas coinfecciones que tuviera la persona en cavidad oral, en la parte genitourinaria. Entonces, ellos estaban investigando la relación, la potencial relación del SARS-CoV-2 y la carga bacteriana y cuestionaban si las bacterias podrían desempeñar un papel como sobreinfectadores y decían que sí, que fíjense, ellos hablaban mucho de la P. gingivalis y decía que obviamente ella está en la boca, es una periodontopatógena y que podía estar pasando al tracto respiratorio, pacientes intubados se pueden pegar a la parte tubular y pueden colonizar en la parte, el tracto respiratorio inferior y agravar la enfermedad por coronavirus. Otra pregunta. COVID-19 y enfermedad periodontal, ¿podría haber una relación directa? Ya no a través indirecta de las patologías a las cuales la enfermedad periodontal agrava, sino directamente yo como periodontitis podría estar aportando. Y ya empiezan a analizar la conexión COVID-19 y periodontitis, la conexión de las citocinas. Entonces, básicamente decía que en el COVID se había relacionado con una tormenta de citoquinas, como la interleuquina 1,6 PCR, que era muy similar a las citocinas que se expresaban en la periodontitis y que por eso la periodontitis podría estar potencializada. Empiezan a analizar los vínculos a través de los cuales. Y este artículo habla de la intrigante similitud de la nectosis entre COVID-19 y enfermedad periodontal. Este es un artículo de Gupta y Saini. Y entonces, ¿qué es la nectosis? Es una forma alternativa de muerte celular. Y lo que decían es que era muy similar la nectosis que se generaba por la enfermedad periodontal y en la COVID-19. Muy interesante esto. Miren este. Les voy a hablar aquí de otro posible mecanismo a través de la galectina 3. ¿Por qué? Porque en la COVID-19 se habla de hiperinflamación y fibrosis en pacientes con COVID-19 grave. Y importante, decían ellos, la galectina 3, porque ellos presentaban evidencia que hablaban del papel potencial de la galectina 3 en COVID-19 para regular la respuesta inflamatoria relacionada con la fibrosis, que es tan importante por la parte pulmonar y la progresión de la infección. Miren la evidencia cómo se va relacionando. ¿Es la enfermedad periodontal un factor de riesgo para desarrollar una infección grave por COVID-19? Y el papel potencial de la galectina 3, que decían que los pacientes de mayor edad o con todas esas patologías como cardiovasculares, hipertensión, diabetes, estaban en el grupo de mayor riesgo de complicarse por COVID y que las vías inflamatorias de todas
de esas patologías más la del COVID están implicadas a través y son muy parecidas a la que desencadena la enfermedad periodontal y que ellos creían que podría estar causada por una mayor respuesta inmune de todas estas patologías mediadas por galectina 3, lo cual favorecía una mayor adhesión de ese virus del SARS-CoV-2. Y mírenlo acá. El cáncer oral y la enfermedad periodontal aumentan el riesgo de COVID-19 y están analizando un mecanismo mediado por la sobreexpresión de la furina y la catexina. Entonces, empecemos a mirar aquí, ¿sí? Básicamente estas dos vías de la furina a través de la osteopontina y de la catexina a través del incremento de la interleuquina. ¿Qué pasa? Que tanto el cáncer como la periodontitis crónica activan interleuquina 6, activan osteopontina y por estas vías se activa la furina y la catexina, que han sido relacionadas con una mayor posibilidad de adhesión al receptor a través de la spike protein. Entonces, miren esto cómo es interesante, ya están analizando los mecanismos. ¿Es la enfermedad periodontal un factor de riesgo de enfermedad grave por COVID? Entonces, sí, ellos están diciendo que podría haber, dado que existen factores inflamatorios, disbióticos, así como comorbilidades, todas las que hemos hablado, que afectan la salud sistémica relacionados también con la enfermedad periodontal y que es posible que el estado periodontal indique el riesgo de complicación de COVID. Todos eran hipótesis. Acá también los españoles sacan su artículo donde dice es la cavidad bucal relevante en la pandemia y dicen que sí, primero porque durante los 10 primeros días el virus se acumula principalmente en el área nasal, oral y faríngea. Y aquí es donde yo digo, ¿cómo fue posible que nos mandaran a lavar las manos tantas veces, lo cual fue y es muy bueno, y donde el virus se quedaba en estas mucosas, donde ya había receptores en lengua y todo, no dijeran, hombre, tenemos que lavarnos y enjuagues bucales muy periódicos durante esta pandemia? No lo entiendo, pero fíjense que la evidencia nos está mostrando. El número de receptores de la enzima convertidora de angiotensina, los AC2, es mayor en glándulas salivales en comparación con los pulmones, es decir, que hay potencial de que desde cavidad oral se empiecen a replicar. Las gotas de saliva representan una ruta de transmisión a esto. Y esto que ha sido como la cerecita del helado, donde aparece esta publicación que señala de Maruf y colaboradores, eso fue hecho en Qatar, que decían que la enfermedad periodontal aumenta casi 9 veces el riesgo de morir por COVID-19, aumenta 4.5 veces la necesidad de ventilación mecánica y 3.5 veces la posibilidad de ingreso a UCI. Entonces, para ir cerrando, porque esto lleva su tiempo, entonces tenemos que controlar muy bien el tiempo para que nuestra agenda salga perfecto. Cavidad oral es un reservorio del virus, puede generar, al corroborar con la sobreinfección, puede generar una inflamación sistémica que podría estar agravando y es importante en este momento aportar a reducir las complicaciones de las enfermedades sistémicas. Tenemos que empezar a prevenir. ¿Cómo podemos reducir y cómo podemos prevenir? Enjuagues bucales, por ejemplo. Tenemos una carga viral, hay que disminuir la carga viral, ¿cierto? Para que la cantidad del virus que es expulsado por el portador no tenga tanta posibilidad de contaminar y reproducirse. Se han hablado de muchos, se los voy a mencionar muy someramente. La yodopovidona inicialmente, sí. La yodopovidona 7.5% como gárgaras y enjuague se había mostrado que era eficaz en el SARS-CoV y en el MERS. Y hoy en día también se pensaba el año pasado que podría estar sirviendo. Y sí, ya hay evidencia que nos están mostrando una inactivación rápida in vitro del coronavirus con la yodopovidona, ¿cierto? Aún en concentraciones al 0.5 y hasta menos poco tiempo, como 15 segundos. En este otro, también ya estudio en vivo, decía que la yodopovidona sí podía bajar significativamente la carga viral del SARS-CoV-2.
Se habló mucho también del peróxido de hidrógeno, y eso fue lo que primero recomendado. Sin embargo, el peróxido de hidrógeno tiene muy baja evidencia, la sustantividad es baja, y cuando se compara el peróxido de hidrógeno con los enjuagues antisépticos, con yodopovidona, es mucho mejor que la yodopovidona, al 0.5, al 1.5, sobre el peróxido de hidrógeno durante la pandemia. Realmente esto era muy importante. Y aparece un tercer antiviral, que es el cloruro de acetilpiridina. Ya venía mostrando mecanismos antivirus contra otros virus, herpes y otros tipos de virus, y empiezan a hacer como la analogía y lo empiezan a estudiar. Este es un artículo publicado este año que me parece bien interesante sobre la inactivación del SARS-CoV-2 a través del tratamiento con enjuagues bucales. En este habían enjuagues que tenían cloruro de acetilpiridinio con clorexidina o cloruro de acetilpiridinio con peróxido de hidrógeno y comparaban todos. Cada vez que hacían un enjuague que tenía cloruro de acetilpiridinio, iban a tener mayor reducción de la carga viral, mientras que aquellos que solamente eran peróxido o clorexidina no lograban tener potencial antiviral. ¿Listo? Básicamente, ellos suponían que era siempre mejor hacer un enjuague que contuviera ya sea cloruro de acetilpiridinio solo o en combinación con algunos de estos factores. Hay que reducir también la carga bacteriana, me parece importante, para reducir la respuesta inflamatoria sistémica, para reducir la coinfección bacteriana que favorece la severidad en COVID, para reducir la sobreinfección bacteriana en neumonía, para bloquear la vía furina, catexina, galeptina 3, que favorecen todas estas uniones del virus al receptor AC2. Por eso, hoy en día, me parece muy importante en los pacientes, sobre todo sistémico, enjuagues con clorexidina, que es el gol estándar de los enjuagues para reducir biopelícula bacteriana, porque inactiva gram positivos, gram negativas, anaerobios. Entonces, desde un principio lo vi. Y hay que ayudar a bajar carga bacteriana, sobre todo pacientes que están intubados, pacientes que están generando hipoxias. Esos pacientes, acuérdense, son bacterias en boca que pueden, ante un ambiente hipóxico, anaerobio, empezar a sobrecrecer, y ya lo vimos en el estudio metagenómico. Por eso es bien importante, en UCI o en pacientes sistémicos, si no se pueden controlar para esta pandemia en futura, también contemplar siempre el control bacteriano de la cavidad oral. Tenemos que controlar todos los factores de riesgo. Y fíjense con el cuadrito que partimos. Se los voy a mostrar de una forma diferente. Fíjense que tenemos factores comportamentales determinantes. Y en este momento nos aparece el tabaquismo, la dieta no saludable, el alcoholismo, la inactividad física. ¿Pero qué añadí yo aquí? La no higiene oral. ¿Por qué? Porque todos estos factores me van a condicionar al sobrepeso, obesidad, hiperglucemia, hiperlipidemia, periodontitis, las cuales se han relacionado con cáncer, con enfermedades pulmonares, diabetes, enfermedades cardiovasculares y hoy en día con COVID severo, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar los factores comportamentales, no alcoholismo, buen ejercicio, buena nutrición, no tabaquismo, excelente higiene oral, ¿cierto? Enjuagues bucales que controlen la parte viral, la parte bacteriana, y en ese momento entonces estaríamos controlando lo que nos nutre todo esto, tendríamos hábitos saludables, y en ese momento se me desaparecería la inflamación sistémica y esos factores condicionantes me pasarían a peso ideal, euglicemia, normocolesterolemia y excelente salud bucal. Cuando tengo esa condición, se me desaparecen las enfermedades no transmisibles, y si en esta pandemia nos consiguen sin ENTs y sin periodontitis, vamos a reducir el COVID severo. Y a futuro, ¿cierto? Vamos a tener una larga vida saludable. Entonces, quiero terminar esto diciéndoles que hoy en día tenemos que cambiar la mente. Nosotros no tratamos dientes y encías. Nosotros realmente tratamos una infección oral, detenemos un proceso inflamatorio local para la razón de ser de cada profesión odontológica,
para mantener los dientes, pero sistémico para cuidar la vida. Este momento pandémico fue un momento clave para la odontología. Considero que no logramos hacer visible la importancia que tiene la salud oral, sobre todo porque estas relaciones se vienen analizando en los últimos 30, 40 años y históricamente esto viene desde los años de Galeno, de todos los padres de la medicina. Y fíjense una cosa muy interesante. Cuando se nos vino la pandemia, los sistemas de salud no le dieron la importancia del odontólogo en aportar a reducir el riesgo. Y miren ustedes cuando empezaban que cerraron todos por el confinamiento estricto y empezaban a abrir, a mí me da una tristeza cuando yo veía que se abran los médicos, los fisioterapeutas, los psicólogos, no sé qué, los peluqueros, y debajo de los peluqueros veníamos los odontólogos. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo vendimos la idea que éramos para estética. Y es cierto, nosotros manejamos la estética, mejoramos los dientes para que las personas rían, se vean más bonitos, y eso es cierto. Pero yo creo que este era el momento para ver por qué. Porque estas relaciones de las infecciones orales, sobre todo la periodontal, con la sistémica, vienen mucho tiempo y van a continuar. Y estas enfermedades han venido matando, están matando mucho más ahora y van a seguir matando a futuro. Pero el punto es que en este contexto pandémico no era solamente el virus, era la condición sistémica y el aporte que podría estar haciendo la infección oral y la periodontal para agravar la condición sistémica de los pacientes que más se nos estaban complicando. Cuando en algún momento me preguntaron, ¿cierto? Pues yo estuve analizando todos estos factores. Entonces, fíjense una cosa, ya yo quiero cerrar aquí, agradecerles al grupo de investigación con el cual trabajo y principalmente invitarlos a La Guajira si algún día van. Ustedes saben que yo soy guajira, muy agradecida con Unicinú de estar aquí. Muchas gracias y Dios los bendiga. Si tienen alguna pregunta, yo estaré muy pronta a responderles a la mayor brevedad posible. Muy amable, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctora Francina, por acompañarnos desde la Universidad del SINU. Usted pues está siempre recordada por la ACFO, porque sabemos que la doctora Francina está impulsando todo esto que nos ha comentado desde ACFO hacia el ministerio y todos los entes públicos para que sigan tomando en cuenta a la odontología dentro de todas las procesos públicos y reglamentaciones de salud. Entonces, doctora Francina, ¿cómo ha pasado? ¿Cómo está? Ay, doctora Marta, aquí muy feliz de estar desde Unicinú con ustedes y complacida de verla y saludarla y a todo el equipo que desde ya yo sé que vienen trabajando fuertemente para que esto se dé. Entonces, yo muy feliz. Entonces tenemos, entonces tenemos unas preguntitas que queremos hacerle para poder cerrar y concretar esta información. ¿Será que entonces voy a leerlas para que no pierda el hilo de la pregunta de los asistentes? ¿Será que los productos bacterianos como los liposacáridos y otros productos son más importantes que los periodontógenos propiamente dichos? Muy buena pregunta, es que no se pueden desligar, lo que pienso yo. Los periodontopatógenos están generando unos productos de desechos que son precisamente esos lipopolisacáridos. Entonces, cuando se producen ellos esos polisacáridos, que son sus desechos, el organismo los percibe y es cuando dispara esa respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, si no hubiera periodontopatógeno, pues ellos no estarían produciendo sus lipopolisacáridos. ¿Cuál sería la secuencia que yo veo ahí? Está la infección local. Los periodontopatógenos liberan lipopolisacáridos, se activa una respuesta inicialmente local, monocitos, y a partir de esto viene una liberación de interleuquinas y esa cadena de inflamasoma que yo les mencionaba. Pero es que la inflamación no se queda solamente local, alrededor del diente, que es lo que termina aflojando el diente. La inflamación trasciende
lo local y pasa con aumento de interleuquina sistémica. Ahí es donde está el punto. La capacidad que tiene la enfermedad periodontal de generar una inflamación de larga duración, crónica, de muy baja intensidad, que favorece y le aporta a otros procesos inflamatorios. Entonces, yo no diría cuál es más importante, yo diría es que una se relaciona con la otra. Perdón. ¿Cómo haríamos para determinar estos lipopolisacáridos en el torrente sanguíneo para poder determinar su impacto? Más que mirar los lipopolisacáridos, sería mirar todo esto que hemos estado mirando de las citocinas. Estamos viendo el real impacto de la enfermedad periodontal medida por las interleuquinas proinflamatorias. No son los lipopolisacáridos, son esas interleuquinas, como la interleuquina 1, la interleuquina 6, y como consecuencia de la interleuquina 6, el aumento de la proteína C reactiva. Entonces, se puede mirar la presencia de lipopolisacárido, pero el impacto va más allá de medir los lipopolisacáridos y estamos mirando las interleuquinas locales alrededor del diente, pero lo más importante es que estamos ya visualizando y viendo las interleuquinas sistémicas, que son las que favorecen la inflamación. Y lo mismo vimos a través de la proteína C reactiva, lo vimos a través de interleuquina, factor de crecimiento vascular endotelial. Lo hemos medido, lo estamos viendo, existe mucha evidencia contundente que nos lo está mostrando, entonces yo creo que hacia allí es que está enfocada la investigación. Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Que por qué una coinfección como el oral está complicando más a los pacientes? Porque está aumentando precisamente esas interleuquinas, que son las que están haciendo que los pacientes se nos compliquen muchísimo más. Entonces, ahí es donde está como el llamado de atención. Controlar la infección local para controlar la infección sistémica, medida por las interleuquinas, principalmente 1, 6, TNF-alfa, proteína C reactiva, que son las que están agravando hoy y durante todo el tiempo a las ENTs o enfermedades no transmisibles. Bueno, muchas gracias. Tenemos otra preguntita con respecto a la respuesta inflamatoria sistémica. No estaría determinada por los microorganismos en sí, sino por la respuesta del huésped. ¿Y cómo cambia el perfil proinflamatorio entre pacientes infectados por virus y los infectados por bacterias? Sí, mira, es que hay dos vías. Primero vamos a retomar. Hay dos vías. La bacteria en sí puede ir directamente y pegarse allá en las arterias, en todos estos sitios, y directamente de manera local la bacteria que partió desde la boca puede llegar y generar una inflamación sistémica. Entonces no podemos desligarlo tampoco, ¿cierto? ¿Qué está pasando hoy? Si lo ponemos en el contexto de hoy, bacterias provenientes de cavidad oral están migrando por el tubo o directamente los pacientes no tienen una adecuada higiene oral porque pasan intubados 10, 15 días, no hay, y las bacterias viven en ese medio y si no hay limpieza mucho más y directamente pueden ir a colonizar y se han encontrado P. gingivale, que era lo que les mostraba. Entonces esa es una vía directa. Pero es que el punto es que esa bacteria anaerobia tiene la capacidad de disparar una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, esa bacteria, ya sea directamente en el pulmón, en una arteria, en esto, o indirectamente lo puede lograr. Las interleuquinas se disparan, entonces hay una sumatoria, ¿cierto? Que yo te diga cuál es el peso de la inflamación que dispara el virus bajo la inflamación que dispara una bacteria, pues no está comparado hoy en día. Pero lo que sí se ha visto es que es precisamente aquellos pacientes que por alguna inflamación crónica de base, por alguna condición sistémica de base, como la diabetes, la hipertensión, que todas tienen en común que su respuesta inflamatoria sistémica está alterada. Y si yo tengo un paciente diabético al cual le sumo una enfermedad periodontal, voy a tener una respuesta mayor y lo medimos, porque ustedes vieron periodontitis PCR en 2, diabetes PCR 5, periodontitis, diabetes, infarto, se va sumando. Entonces el punto es aquí, y fíjense una cosa que les mostré también,
Cuando hay una comorbilidad, yo tengo un riesgo duplicado, pero cuando tengo dos comorbilidades, el odds ratio también me sube mucho más. Es una sumatoria de riesgo. ¿Que cuánto es el peso? A futuro yo creo que se va a medir y lo vamos a ver. Pero sí es una sumatoria de riesgo y no podemos desligar. Por un lado, ver a las bacterias como que no, las bacterias es una cadena. Ellas van a desencadenar es la respuesta inflamatoria sistémica. Y el virus también. Y el inflamación que ellos están disparando es el mismo. Por lo tanto, tienen una sumatoria bajo mi criterio. Bueno, muchísimas gracias, doctora Francina. Siempre es un placer verla nuevamente. Me gustó muchísimo esa aclaración al final que usted decía que no nos pueden ver solamente como parte estética, sino como parte de un tratamiento integral. De salud, de vida. Yo creo que si en este momento nosotros hubiéramos hecho visible, y por eso es el trabajo grande que venimos haciendo desde la AFO, trabajar con el ministerio, miren, hoy tenemos un ruido inmenso de un virus que para mí es oportunista. Aprovecha la condición de base que tenga el paciente y si esto va a ser así siempre que haya una condición viral. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar para que otras pandemias no nos dé tan duro? Es tener estados de vida saludable, buena higiene oral, el impacto de las infecciones crónicas, orales, urinarias, cualquier infección crónica, eso va a potencializar la capacidad que tiene este virus de generar otra respuesta inflamatoria mayor. Y tenemos que hacerlo visible. Tenemos que decir que como profesionales de la medicina oral podemos aportar al campo de la salud pública hoy en un contexto pandémico y a futuro con aquellas enfermedades que les mostraba que cotidianamente están matando como las cardiovasculares, la diabetes. Por eso fue el link que quise hacerles. Muchísimas gracias nuevamente. Que esté muy bien. Hasta luego. Me encantó verlos a todos y felicitaciones por este gran evento. Maravilloso. Gracias. Chaito.